Ok, busquen sus Biblias, por favor, a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Ese es un parábola de Jesús concerniente los hijos de Israel en el día de Jesús. Mateo 21. Y let's see here, versículo 33, comenzando por favor, 33. Por favor, Edras, 33 y después. 33 dice: Oído otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Ok, mira cuidadamente versículo 45, y donde él dice: oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ellos son los labradores en la parábola de Jesús, porque son los líderes de la gente de Israel en el día de Jesús. Pero los líderes no son haciendo las cosas que Dios quiere hacerlo. Este parábola es basado en Isaías capítulo 5, la parábola de la viña en Isaías capítulo 5. Comparé estos dos pasajes, por favor. Busca a Isaías 5 y keep the other passage at the same time. Y mantengan el otro pasaje a la mano. Mateo 21 en una mano, en el otro mano. Isaías 5, comenzando con versículo 1, por favor, Francisco. Isaías 5. 1 al 7. Dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas
silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Ok, el significado de el canto o la canta de la viña es en versículo 7. Versículo 7 es el punto mayor de este escrito. Lee solamente versículo 7 otra vez, por favor, Francisco. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. En la parábola de Jesús en Mateo 21:33 es justamente la viña es la gente de Israel, y los frutos de la viña son las acciones de la gente de Israel, frutos de arrepentimiento, o frutos de rebelión, o frutos de desobediencia. ¿Qué son los frutos? Es la responsabilidad de los labradores o los líderes de Israel produce los frutos de arrepentimiento para Dios. Líderes de la gente de Dios ayuda a la gente a obedecer a Dios, ayuda a la gente a andar en las leyes de Dios, ayuda a la gente a producir los frutos de Dios. Pero estos líderes en esta parábola de Jesús, no, hay malos líderes. En 45, en Mateo 21:45, los líderes son los principales sacerdotes y los fariseos, ¿sí? Malos líderes. Pero la viña es la gente de Israel. Y esta parábola de Jesús es concerniente la responsabilidad en los ojos de Dios de los líderes de su gente. En el tiempo antes de la cruz, durante la vida de Jesús, los principales líderes en Israel son los sacerdotes y los fariseos. Or what's the word for Sadducees? Sí, saduceos. Saduceos son los sacerdotes y fariseos son los maestros en las sinagogas en las ciudades de Israel. Los saduceos, los sacerdotes, eran en el templo en Jerusalén, pero los fariseos son los maestros en todas las sinagogas, en todas las ciudades en Israel en el tiempo de Jesús. Los dos, todos son líderes en un respecto o otro respecto a la gente de Israel. Son como los pastores de Israel en Ezequiel capítulo 34, ¿verdad? Como los profetas, los sacerdotes, los reyes, los jueces.
y los ancianos locales en el Antiguo Testamento. So, hay varias clases de líderes en Israel. Todos tienen una responsabilidad ante Dios a obedecer su ley y cuidar a su gente en una manera aceptable a Dios. Este principal no es diferente hoy para los líderes en la iglesia. El principio. Este principio. Gracias. Principio. Mi español es muy malo, hermano, pero mi ciencia de la palabra es mejor que mi español. Ajá. Está bien, hermano, estás haciendo muy buen trabajo. Ok. Después de la cruz, Jesucristo, he appointed. How do you say appointed? Constituyó. Más despacio, por favor. Constituyó. Jesucristo constituyó los apóstoles para líderes de toda la gente de Dios, bajo de Jesús, la cabeza de la iglesia. Los apóstoles no tienen autoridad personal, pero los apóstoles tienen la autoridad de Cristo. Hay ambasadores de Cristo. Unas escrituras, por favor. Juan capítulo 13, versículo 20, por favor. Juan 13, 20. Este es concerniente los apóstoles, porque es parte de una conversación entre de Jesús y los apóstoles alrededor de la mesa en la cena última, la última cena. San Juan capítulo 13, versículo 20. El nombre de el nuevo instructor, otra vez, su nombre, hombre. Darwin. Darwin. Like Charles Darwin, Oh, but with Darwin. the V. Darwin, With the sí. V. With the V as in Victor. Darwin. Darwin. Muy bien. Lee para nosotros 30, versículo 20, por favor. 13:20. Oh, 13, sí. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Okay. Now, Dios envió Jesús y Jesús envió los apóstoles. Cuando recibimos los apóstoles, recibimos Jesús. Cuando recibimos Jesús, recibimos Dios. So, los apóstoles eran los ambasadores de Jesús. Now, otro pasaje concerniente la misma cosa. Juan capítulo 14, versículo 26. Jesucristo dice estas palabras, dijo estas palabras a sus apóstoles durante de la Pascua a la mesa. Versículo 26, por favor, 14, 26. Bilder. 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sí, esta es una promesa de Jesús a los apóstoles. Y también en capítulo 16, versículo 12 y 13. 12 y 13. Por favor, Abner.
cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. De todas las cosas en capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 son una conversación entre de Cristo y sus apóstoles a la cena del Señor. Mira, 13 versículo 2, 13 versículo 2. Y cuando cenaban, ¿sí? En todo el resto de la conversación es alrededor de la mesa. Y la oración en capítulo 17 es alrededor de la mesa también. En capítulo 17, Jesucristo oró para sus discípulos, sus apóstolos, en versículo 9, particularmente para los apóstoles. Él dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Comparé versículo 20. Versículo 20. Él dice, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros creemos en Cristo por la palabra de los apóstoles, los ambasadores de Cristo. Los apóstoles son líderes de toda la iglesia, porque los apóstoles estaban ambasadores de Cristo personalmente y predicaron la palabra de Cristo y la palabra del Espíritu Santo directamente. Mira Juan capítulo 21, me disculpe, capítulo 20, versículo 21. Y comparé este versículo a capítulo 13, versículo 20. Lee para nosotros 20, 21. Edras. Juan 20, 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y comparé este versículo a 13, 20. De cierto os digo, que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Otra vez Dios envió Jesús, y Jesús envió los apóstoles. Los que recibieron los apóstoles recibieron Jesús. Los que recibieron Jesús recibieron el Padre, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, los apóstoles son líderes especiales. Escúcheme cuidadamente, los apóstoles son líderes católicas. La palabra católicos, sí. La palabra católico significa universal. Ellos tienen la autoridad de Cristo en la iglesia en todo el mundo, porque ellos eran ambasadores de Cristo. Pero la autoridad no estaban en los apóstoles personalmente. Los apóstoles tenían la autoridad de Cristo. Como ambasadores de Cristo, la autoridad era en Cristo. Él dice, toda autoridad es de mío en el cielo y en la tierra. Mateo 28, versículo 18.
Ok, son los apóstoles, hay los líderes, principios en la iglesia en el libro de Hechos. En Hechos 2 hay los apóstoles predicando el Evangelio, ¿verdad? Pedro y los 11, ¿verdad? Hechos 2:14. Son los apóstoles predicaron el Evangelio en el primer día de la iglesia en Hechos capítulo 2. Y cuando los 3,000 estaban bautizados en versículo 21, versículo 41, 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran los ambasadores de Cristo, hablando con la autoridad de Cristo, hablando con las revelaciones del Espíritu Santo, el Consolador. Los apóstoles, hay los líderes de la iglesia bajo de Cristo, la cabeza de la iglesia. Mira, Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Efesios. Hermano Darwin. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fundación de la iglesia es los apóstoles y profetas porque Dios reveló su palabra a los apóstoles, a los ambasadores de Cristo. Lee también capítulo 3 de Efesios 3, versículos 3 al 5, por favor, hermano Darwin. Okay. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ok, son los apóstoles y los profetas. Hay líderes principales en la iglesia anciana porque ellos tienen las revelaciones de Cristo y del Espíritu Santo. ¿Puede ver el PowerPoint? ¿Sí? Sí. ¿Tuyo? Oh, perdón. You're talking about yours. Not yet. No? Do you have the one up there of Ephesians 4:11 and 12? Yes. Ok, en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Él habla concerniente 4 diferentes clases de líderes en la iglesia anciana. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Now, hay solamente un artículo, is it the word article, artículo? Sí. Hay solamente un artículo para 2 palabras, pastores y maestros, en el griego, en el texto griego. Por esta razón, pastores y maestros describe las mismas personas, pastores y maestros. Pero actualmente hay 4 clases de líderes, no 5. Pastores y maestros, hay una clase de líderes. Son apóstoles, profetas, evangelistas y pastor maestro.
una característica de pastores en la Biblia es necesitan ser maestros de la palabra. Pero pastores o ancianos no son solamente, they're not the only teachers. No son los únicos maestros. These categories in the early church were a little bit more fluid than we try to make them. Estas categorías en la iglesia antigua eran más fluidas de lo que nosotros normalmente las hacemos. Sometimes we try to make these terms fit only one class of servant, and they were a little broader than that sometimes. A veces nosotros intentamos hacer que estas descripciones describan solamente una clase de siervo, pero eran más amplios los términos que eso. Por ejemplo, apóstoles son maestros, profetas son maestros, evangelistas son maestros, y también pastores son maestros. So, maestro no está en referencia a solamente una clase de líder. Now, unos veces evangelistas eran profetas también, o un apóstol. Los apóstoles son evangelistas también, y apóstoles como Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, eran pastores también. ¿Sí? Did that make sense, Byron? Sí, completely. Okay. Now, so, los apóstoles son, después de Cristo, los líderes de la iglesia católica. Pero cuando yo uso la palabra católica, entiendo la iglesia universal, una iglesia universal en el primer siglo. Yo pienso que nosotros somos la iglesia católica verdadera. ¿Sí? So, en esta pasaje en Filipenses 1:1, la Biblia dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Dos palabras aquí, obispos y diáconos. Obispo no es una buena traducción de esta palabra. Obispo es una palabra de la iglesia en el tiempo de la iglesia católica medieval, pero la palabra griega es episcopas. Episcopas es E-P-I, and scopas es S-K-O-P-O-S, scopas. Scopas significa haber. Epi significa sobre. So, haber sobre es episcopas, haber sobre. Es como un pastor está está viendo sobre de sus bodegas, sobre de sus ovejas. Ver. Is that right? Epi, sobre, scopos, ver. ¿Sí? Episcopos. Scopos es ver, mirar. Sí, mirar. A mirar sobre de otros. Para su... it's to look over someone to take care of them, to Y es sobre. see after them. Entonces esto tiene la idea de que están mirando sobre o por algunas otras personas, están cuidando de algo. Es la idea literal. La palabra original significa
amor y cuidado y compasión y el deseo a ayudar espiritualmente. Estas cosas son en la palabra original episcopos, pero ahora en nuestro tiempo la palabra obispo significa un grandioso hombre con mucho poder sobre de muchos, con mucha autoridad en la iglesia. No está el significado de la palabra original en el griego. Episcopos es un hombre, a caretaker. Es un mayordomo. What? Mayordomo. Mayordomo, sí. Los obispos o los episcopos y los ancianos son los mismos. Diáconos es una palabra simplemente significa siervo, un siervo. Servidor. Eso es pues sí. Un siervo. Now, evangelistas, en el Nuevo Testamento unas veces busca la palabra ministerio, Ministro. Ministro es la misma palabra en griego. Ministro es diáconos y siervo es diáconos. Ok, hay varias clases de diáconos. Diáconos, todos los ministerios son diáconos de diferentes clases. Diáconos es una palabra general, no es muy específico. Es una descripción de siervos de varios ministerios en la iglesia, pero muchas veces diferentes que los evangelistas y los ancianos, siervos en ministerios menos espiritual. So tenemos apóstoles, profetas, evangelistas y pastores o obispos o ancianos y también diáconos en la iglesia anciana. No se adelanten, solo escriban los que él está dando ahorita. Ok. Se van a confundir. Now, estos son unos de las palabras, Ahora sí los está dando. los términos neotestamentarios para los ministerios locales de la iglesia. Now, apóstoles y profetas, particularmente apóstoles, son ministerios universales, pero estos son ministerios locales. Presbíteros, dígame, presbíteros. Presbíteros es anciano, Now, unas veces los apóstoles están llamados presbíteros. Por ejemplo, mira segundo de Juan, la carta de segundo de Juan. Primeramente, el primer versículo, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, si Juan el anciano, so en el griego, él dice Juan el presbíteros, ¿sí? Presbíteros es la palabra griega.
So, presbítero es anciano. Y también en tercero Juan, versículo 1. Juan el anciano a Gallo. O, mira, primero de Pedro, capítulo 5. Primero de Pedro, capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. So Pedro, el apóstol Pedro era un anciano también. Pero ¿qué es el significado de anciano entre de los judíos en el tiempo del Antiguo Testamento? Anciano significa líder. Líder. Es difícil unas veces determinar cuál es el significado de la palabra anciano en varios pasajes de escritura, porque en judaísmo anciano simplemente significa líder. Y este es el significado principal en la palabra. La iglesia también, un presbítero es un líder de la iglesia. Now, el segundo palabra, episcopas, epi es sobre, escopas es mirar o ver, a ver sobre o a mirar sobre, episcopas. Superintendiente es una buena traducción, obispo no es una buena traducción, obispo no significa nada. Obispo es una palabra de la Iglesia Católica en el 15 y 16 siglo. Pero superintendiente o mayordomo era buenas traducciones de episcopas. En facto, episcopeo, el verbo episcopeo significa visitante y cuidar. Es episcopeo, visitar, cuidar. So it's a very warm word. It's a very caring word. Entonces es una palabra muy cálida, es decir, que lleva ese cuidado. It's a description of concern. No, episcopos. Es una palabra de interés, ¿verdad? Yes. Genuino. It's not a word of power or authority. No es palabra de poder ni de autoridad. It's a gentle kind of authority, like a shepherd. Es una autoridad apacible, como un pastor, ¿verdad? El tercero palabra, la tercera palabra. Sí, la tercera palabra. It's difícil these feminine and masculine agreements for me because I'm not used to that. Yes, we understand. But la tercera palabra, poimen, dígame, poimen. Poimen es pastor. And los pastores son los ancianos, son los episcopos. Como en Ezequiel 34 los pastores de Israel. Pero recuerde que en el Anciano Testamento, pastores, hay varias clases de líderes.
You can translate this for me, Byron. In the early days of the Church of Christ in the 1800s, En los tiempos de la Iglesia de Cristo al principios de 1800, during the early Restoration movement, durante la edad temprana del movimiento de restauración, the preachers of that day used the term elder more broadly than we do. los predicadores de ese día usaron el término anciano en una forma más amplia de nuestro uso. Many of the teachers and preachers wore the title elder Muchos de los predicadores y maestros usaban el término anciano because they recognized that they were leaders of the people of God, porque reconocían que ellos eran líderes del pueblo de Dios. and they were elders in the sense that the Jewish elders were elders, Y eran ancianos en el sentido judío, en que ellos eran ancianos. and probably in the early church, most people understood the term that way. Y probablemente en la iglesia primitiva así era como la mayoría de personas entendía la palabra. Because remember, Jesus and the apostles and the first Christians were all Jews. Porque si recuerdan, Jesús y los apóstoles y los primeros cristianos todos eran judíos. So the way these terms were used in Judaism has to be considered when you think about their meaning in the church. Entonces la forma en que estas palabras se usaban en el judaísmo se debe considerar cuando uno considera el significado en la iglesia. Sí, unas veces en los evangelios, cuando los sacerdotes y fariseos y los ancianos de la gente venían a Jesús, ¿o quiénes son los ancianos? Es una palabra a describir los fariseos y los sacerdotes y otros líderes de los judíos, ancianos, ¿sí? Ancianos de los judíos. ¿Por quiénes son los ancianos de la iglesia? Los líderes de la iglesia son los ancianos de la iglesia. Pero hay calificaciones o características particulares en los libros de Timoteo y Tito para hombres constituidos como ancianos en la iglesia. La última palabra en esta lista es hegemonos. And hegemonos, la última, hegemonos, es una palabra griega que significa gobernador o líder. Esta palabra es usada en unas escrituras en el Nuevo Testamento también para varios líderes, como Hebreos capítulo 13, versículo 7 y 17, usa esta palabra, hegemonos, líderes. Pienso que no quiero enseñar más porque necesito discutir unas cosas mucho más cuidadosamente en la clase de mañana. Quizá podemos salir ahora para el día. Sí, ya es hora, es buen tiempo para parar. It's good time to stop, it's time to stop anyway. Gracias para su actividad en la clase hoy. Gracias por su participación, dice. Hasta mañana, hermanos. Muchas gracias, hermano Dani. Dios me lo bendiga.